Continuamos, muchachos, subamos esas energías, alejemos las malas. En nuestro resumen del día de hoy dice, Víctor Lobos, nosotros, los cuales esperemos que tengamos un vaso de agua, un poco de agua, se ha propuesto a encontrar el resto del grupo. Viaja en dirección a Arbolia con el barco de Silbando, el corcel de los mares. Sin embargo, antes de llegar a su destino, sufren una emboscada de Alizarino, el secuaz de Mortegón. Y durante la batalla, nuestro héroe acaba en el mar. Se despierta en un lugar extraño donde una persona llamada el Oráculo le dice que el poder del Luminario no está perdido. Ok, esto fue hace unos episodios, pero mencionaron a Alizarino. El Oráculo le pide a Víctor Lobos que salve al mundo y lo envíe de vuelta a la realidad, donde se despierta a la orilla del mar, rodeado de sus amigos. Antes de entrar con los demás, que van a descansar, observa el mar, donde ve una extraña frase sobre las olas. Llena de valor tu corazón y de relámpagos tu mano. Frase muy bella. Tras recuperar el poder del Luminario de las ruinas del castillo de Tondrasio, se vuelve a enfrentar a Alizarino. Tiene una luz brillante en el dorso de la mano y, cuando alza la marca, un rayo cegador impacta contra la criatura y hace estallar la barrera protectora de su cuerpo, lo cual fue un momento muy cool, pero hubiera sido más cool si ese rayo lo hubiera aniquilado de inmediato. Los amigos salen victoriosos de la violenta batalla y vuelven a partir en busca de sus compañeros. ¡Wow! ¡Qué bello resumen, muchachos! Es un muy buen día o una muy buena noche. Les deseo lo mejor. Vamos a continuar esta bella historia y encontremos a todos nuestros amigos. Salvemos a nuestros seres amados. Un poco más de agua. Ese resumen fue un poquito largo, pero valió la pena cada segundo. Nuestro resumen. Bienvenida. Hola de nuevo. Víctor Lobos. Espero hayas descansado bien. Que la fuerza poderosa de la benevolencia protege y vele por esta pobre criatura. Amén. Puerto Valor. Nos encontramos en Puerto Valor temporalmente. El cual, si les recuerdo, el pueblo está gobernado por el ejército de chicos amigables de Silbando. Chicos muy coloridos y flameantes. Pero nuestro objetivo el día de hoy es: dirígete a Arbolia, busca a tu grupo que anda desperdigado y descubre cómo derrotar al Señor de las Sombras. Para hacer eso, muchachos, debemos ir al punto donde nos encontramos en el barco, en el episodio anterior. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya que vinimos a Costa Valor para, ¿me entienden?, estar en tierra, empezar con el saludo bello con buenas energías. Pero la aventura debe continuar. Vamos a hacer un pequeño teleregreso y continuamos con la aventura, muchachos. Vamos al corcel de los mares, el barco más macho. Adelante. Y después de un teleregreso, regresamos al punto donde nos encontramos en el episodio anterior. Al parecer, ahora podemos comunicarnos con las sirenas. Hay una columna de luz en la superficie del agua. Tocar el arpa de Lorelei. Víctor Lobos toca el arpa de Lorelei. Y esta vez sí funciona. Oh, man. Excelente. Haber vencido a Lizarino funcionó. Desembarquemos en Fjordhorn o Suecia, Rusia, en el universo. Y veamos qué está ocurriendo. Cinemática. What's going on? My heart's beating like crazy. ¿Qué ocurre?
The fall of Yggdrasil has changed everything. It's more than likely Sniffleheim didn't escape unscathed. Which is why I think we'd better check in on Queen Frizabel before we head off to Arboria. That all right with you? Suena excelente. Right. We're away to the castle to see the Queen. While we're at it, why don't you lot take a look around town and make sure everything's okay? Eric. What's the matter, Eric? You look like you've seen a ghost, lad. It's nothing. I'm fine. You want us to take a look around town, right? I'm all over it. On second thoughts, you're coming with us. You're in no fit state to be wandering round on your own. I'm sorry. I don't mean to be a burden. Sí, vamos a enviar a el ladrón con amnesia a que investigue la ciudad. Come on now, laddie. This isn't like you. Chin up, eh? A stroll to the castle will do you the power of good. Oh, man. Por cierto, Fearhorn, volvemos a Fearhorn. Y una cosa que quería mostrar. La otra vez traté de subirle los puntos a Eric. Tiene 125 puntos, pero no hay habilidades para subirle. Oh, tiene sentido porque no recuerda nada. ¿Cómo va a recordar sus habilidades? Man. Súper buen detallazo. Por lo tanto, no podrá estar en el equipo en el momento. Veamos cómo le va a esta ciudad, que quedó en este caso con el peor gobierno del mundo. Una reina que perdonó a la asesina de su padre, Jade. Algo interesante. Me parecía que el puerto estaba muy tranquilo, pero esto ya es demasiado. Es como si toda la gente se hubiera encerrado en casa. ¿De qué tendrá miedo? Voy a seguir mirando por la ciudad. Robbie, yo y tú deberías ir al castillo. Puede que la reina Frizabela sea más sociable que sus súbditos. Oh, man. ¿Qué dice el amigo Hedrick? Pensé que la plaza mayor sería el mejor lugar para obtener información, pero no hay absolutamente nadie. Se oyen voces que susurran en el interior de las casas, pero por mucho que llame a la puerta, no me abren. ¿Qué diablos ha pasado aquí? Bueno, podemos seguir buscando la ciudad. Tú debes hacer lo propio en el castillo. Ok, ¿quieren que vayamos al castillo? ¿Alguna interacción más? Y seguimos silbando. ¿Te acuerdas de la última vez que vinimos, mi amor? En la ciudad había tremenda animación. Y ahora no hay ni un alma. Bueno, la última vez que vinimos estaban todos congelados y tuvimos que salvarlos. Ahora ni siquiera están congelados, no están. Están agazapados en sus casas y no salen. Es como si no estuvieran encantadísimos de vernos. No están felices de ver a sus salvadores. Hora de averiguar en el castillo. Permiso. Soldado, ¿qué información tiene? Ah, eres el viajero que vino la otra vez, ¿no? Me alegro de que estés bien. Su Majestad ha estado muy preocupada por ti. Me temo que no se puede visitar el castillo de noche. Vuelve mañana, por favor. Ok, está preocupadísima, pero mañana, con calma. La reina tiene muchas cosas en la cabeza. ¿Podrías decirle que estás bien? Así tendría una cosa menos de lo que preocuparse. Pero ¿cómo que...? Oh, traté de seguir adelante y me detuvieron diciendo ¡alto! No se puede visitar el castillo después de la puesta del sol. Tendrás que volver de día. Oh, man. De día. Entonces, ¿qué tal si vamos a una posada? ¿O no van ni a abrir la posada? Veamos. Víctor Lobos oye susurros que proceden del interior del edificio, pero las puertas están cerradas a cal y canto. Entonces, ¿cómo hacemos que pase el día? Ok. Me imagino que aquí también. Correcto. Vamos
Vamos a preguntarle a la vaca a ver si tiene una cama que nos preste. Vaca. Quieta, vaca, quieta. No tenemos vaca, digo, no tenemos cama, Víctor. Verga. Destrocé esos jarrones. Pero no hay respuesta. Hendrik. Ok, nadie. Veamos acá. No podemos entrar en ningún edificio. Ok. Y debemos hacer que pase el día. Habla con la reina Fisabera en la sala del trono del castillo. Pero quieren que hagamos eso mañana. Y no hay lugar donde dormir. Veamos. Acá es para regresarse a la entrada. Ok, man. Ok. Aquí puedo pasar el tiempo. Y recuperar la magia que gastamos en caminar para acá. ¿Quieres pasar la noche aquí? Excelente. Muy bien. Vamos a hacer ciertas cositas. Este momento de relajación. Tomar un poco de agua. Y conversar con dos colegas. Eric dice, ¿qué pasa? Tengo el corazón a millón. ¿Qué pasa? Tengo el corazón a millón. ¿Qué pasa? Tengo el corazón. Y Hendrik estará leyendo su novela obscena. ¿Son imaginaciones mías o Eric se ha quedado pálido en cuando hemos atracado en Fearhorn? No tiene ningún buen aspecto. ¿Tendrá alguna relación personal con este lugar? Ok, sí, definitivamente hay algo raro. Y bueno, vamos a ver si aquí podemos hacer un látigo para Silvando. Solo quiero probar el látigo en unas peleas, pero le dejaré la espada. Nuestra concentración aumentó 1. Veamos látigos. El mejor látigo que puedo hacer es este. Un látigo muy popular entre las monarcas del mundo que es exponencialmente efectivo contra los humanoides. Látigo de la reina. Piggy. Los ítems que faltaban, pagamos el dinero. Y hora de hacer magia. Extrañaba esta musiquita. A ver, filigramas. Soplo incendiario. Y multigolpe. Multigolpe otra vez. Para buena suerte. El siguiente golpe tiene la fuerza duplicada. Uf. Bien. Muy bien. Un golpecito aquí, un golpecito aquí. No. Golpecito, vamos a quitarnos ese óxido. Mitad del poder. Ahora tiene el poder dividido. O sea, aquí. Otra vez el golpe chiquitico. Oh, man, pero ya me estoy acercando. Sí, ya tengo que arriesgar un poquito. Uf. Ok. Golpe aumentado por 2. Y el último, golpe fulgurante. Yo creo que eso es todo, ¿verdad? Sí. Excelente. Vamos a hacer una tasación. Víctor Lobos, nosotros, mira con mucha atención el látigo de reina. Si parara ahora, tiene pinta de que acabaría estupendamente. Beso de chef. Finalización. Vamos a ver cómo salió eso. Mosquito fuera. Perfecto, yeah. Látigo de la reina más 3. Vamos a equipárselo de inmediato a Silvando. Logramos 3 perlas perfeccionistas.
Y por ahora estamos bien. Por ahora estamos muy bien. Bien, equipo. No, está bien. Vamos a ver cómo es que era. Silbando. Armas. Látigo de la reina. Oh, el látigo no me permite usar escudo. Ok. Vamos a probarlo. Servando se quita el escudo mágico y se equipa con el látigo de la reina. Va a pelear con eso por unos minutos. Por unas peleas. Y sin más que decir, podemos continuar descansando y despertar al amanecer del día siguiente, muchachos. El grupo descansa hasta el amanecer. Ok. Ahora supongo que podemos ver a la reina. Pasó un día. Veamos. Supongo que ahora puedo pasar, ¿verdad? Permiso. Ey, sí me dejaron pasar. Soldado. Ok, aquí dice lo mismo. Entremos al castillo, muchachos, y hablemos con la reina y la mala de Frozen, que nos enfrentamos con ella hace como 30 episodios. Veamos. Soldado. Encontrarás a la reina Fisabela en la sala del trono, que está en la parte posterior del castillo. Está muy consternada por el desastre que está arrasando al reino. Te agradeceríamos infinitamente que nos echaras una mano. Veamos qué podemos hacer. Reina Fisabela. Me sorprende que aún no haya muerto todo el mundo en su reino. Veamos una pequeña cinemática. Cheer up, Your Majesty. It might never happen. What's got you looking so glum? Lord Rab! And your friends too. I'm so happy to see you safe and well. Aye, the feeling's very much mutual. A lot's happened since last we met. Indeed. Yggdrasil has fallen. The world has been covered in darkness. Gold fever ravages my kingdom. But we survived. Some were not so lucky. Ok, el oro está arrasando su reino. What's that now? Gold fever? Is there something going on round these parts we should know about? There is. It all began a few weeks ago, you see. A strange disease started to spread across Niflheim. It affects people, animals, even plants. Anyone or anything that catches it turns entirely to gold. Ok, no solo en el agua que está deteniendo que entremos a Fjordhorn, todo el mundo se convierte en oro. To gold? We don't know what causes it or how to cure it, so every one of my poor subjects lives in fear of being struck down next. Entonces por eso no investigan tanto. Ok. I tried to send for help, but every route out of the kingdom is blocked by great golden obstacles. We are completely cut off. My dear friend Kristalinda was studying the illness to try to find a cure. But in their panic, my people suspected her of spreading it instead. For her own safety, I was forced to lock her away in the dungeons. Dios santo, esta reina es un desastre. Mi amiga queridísima, la encerré en los calabozos porque me obligaron, o sea, no sé. I have tried to tell my subjects she is innocent, but they simply will not listen. They are blinded by fear. This awful disease has turned my kingdom upside down. No, este reino ha sido un desastre desde que tu papá no está. There, Your Majesty. Dinny looks a crestfallen. We'll get to the bottom of this for you. Oh, thank you. You are always so very kind to me. Este reino estaría destruido sin nosotros.
Bueno, ya estaba destruido una vez. I will let Sus súbditos. everybody in the city know that you are here to help, and that they must help you in turn. Take care, dear friends. Pero si me piden que los meta en el calabozo, lo tendré que hacer porque, ajá, yo no les puedo... ¿Qué voy a decirles? Que soy la reina. Gold. Why gold? Eso es lo único que le escuchó. Su mente de ladrón, lo único que escuchó, oro. Oh, man. Eric por lo menos recuerda eso, su instinto ladrón. Bueno. Nuestro objetivo: investiga el misterio de la fiebre de oro en Fear Home. A investigar. A lo Scooby-Doo. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Poniendo la gente en oro. Estaba haciendo una grabación de Persona 3 Reload ya en el canal. Y vienen en este caso y están hablando de el Rey Midas y de la alquimia. ¡Oh! Cinemática. Estamos rodeados por There you oro. are. Is everything all right? Not exactly. You see, the Queen seemed awful Les ponemos al día. sad. She told us all this. Anciana camina detrás. Hello there, madam. Do you have a minute to talk to us? We'd like to ask you a few questions. Do I have a minute, he asks. How can I know when every second might be my last? You do well to leave this place before you turn to gold too. Wait, I know you. You're that boy, Eric. Nos robaste la cartera. You know me? Oh, don't be silly. Everyone in Sniffelheim knows you. You're the... Y le disparan en la cabeza y uno... ¡No! ¿Qué iba a decir? Mentira. Mentira, estaba bromeando. No, this can't be happening. ¿Qué está pasando? What's the matter, dear? Are you okay? It's got me. ¿Qué? Mentira, se va a convertir en oro. Ahí está. Oh, I man. take it this is a case of gold fever. It's horrible. Quiere robarse la estatua. Eric, honey, are you okay? Tell me where it hurts. Eric? I heard a commotion and came running. I never thought that I would find you here. Dios mío, no. Todo el mundo que quiere recuperarle la memoria a Eric termina convertido en oro. Sacerdote, no lo haga. Do you know our friend, Father? He's an old pal of ours, but we lost him after the fall. I fear he's taken a blow to the head somewhere along the way. He doesn't remember a thing about his life before then. Oh, my poor child. Perhaps I can help to jog your friend's memory. Come to the church by the city gates, and I will tell you what I know of his past. Si es que no me he convertido en oro de camino allá. Debería decirlo ya. Eric, aquí estamos. Eso es gratis, no te puedes robar algo que es gratis. Ay, chamo. No responde. No es más que una estatua de oro. Me imagino que uno de los guardias se la lleva a la casa. Bueno. O sea, sigue siendo de oro. Y nadie está agarrando la estatua. Supongo que puedo empeñarla. Dice la señora cura. El reverendo padre me dijo que quería hablar con ustedes. Lo encontrarán en la sacrista, la sala que está en la parte posterior de la iglesia. Pasen, por favor. Gracias, hermana. ¿Dónde es eso?
parte posterior de la iglesia. Aquí. Ah, there you are. I am glad to see you safe and well, Eric. It has been 5 long years since last we met. Quiero que el padre saque un cuchillo. ¿Dónde están mis cobres, maldito ladrón? I was here 5 years ago? Did I used to live here or something? Not quite. The Viking raiders, who once roamed the northern seas, would often stop here to buy supplies, or to drink away their ill-gotten gains at the inn. And when they came, Eric, you came with them. I'm a Viking? So that is why the men I sent to scour Heliodor for details of your origin would always return empty-handed. You were born here, a Viking. Ok, eso solo hace a Eric más cool. Not born one. Eric and his younger sister were orphans. The Vikings found them, took them in, and raised them as their own. De hecho, debo recalcar que en unos episodios mencioné que yo vi que existe un videojuego de Dragon Quest y habla sobre la historia de Eric y su hermana menor. Whether that was for good or bad, I really couldn't say. By all accounts, they treated the poor children like slaves. Then, one day, we heard rumors that Eric's sister had passed away. Oh. And though the Vikings returned, Eric never did. Stop. It has always saddened me that I was not able to help those poor children more. Perhaps if I can help you to recover Eric's memories, it might... I said stop! Eric, necesitamos subir tus I need to 125 be alone puntos. for a while. Pero son 125 puntos, Eric. Necesitas tus habilidades. Forgive me. It was tactless of me to reveal so much so soon. Please, go to your friend. I will join you when he has had a chance to settle down. Oh, man. Bueno, eso pasa. Disculpe, señor sacerdote. Perdón, no tuve en cuenta los sentimientos de Eric, se nota. No debería haberle contado todo tan de golpe. Ve con tu amigo, por favor. No debe andar muy lejos. Nos veremos cuando se haya calmado un poco. Y así lo sigo traumando. Y hey, luminario. Dile que me dé mis cobres. Sí, sacerdote. Sí, señor. Disculpe, señor. Afuera hay una estatua de oro. Ah, bueno, chico. Eso es exactamente lo que me hace falta. Bien. Busca a Eric en Fierhorn. Ah, bueno. ¿Se encuentra bien tu amigo? Salió rápidamente de la iglesia y se fue corriendo hacia la puerta occidental. Todo muy alterado. La puerta occidental. Asumiré es por aquí. Señor gordito que está barriendo la nieve. Palando. La nieve no deja de amontonarse mientras esperamos que se pase la fiebre. Si no la quitara, nos quedaríamos incomunicados. Por cierto, he visto a tu amigo que salía corriendo por esa puerta de ahí atrás. Tenía la cara de pocos amigos. En esa parte de Fierhorn no hay nada, excepto el acantilado que da a la bahía. No sé qué está haciendo ahí. Señor gordito, muchas gracias por ser tan específico. El acantilado que da a la... Por aquí. Eric, no lo hagas. Está viendo nuestro barco de machos, el corcel de los mares. Cinemática. Huh? Hey, I'm sorry I ran off like that. It's just... Dios santo. ¿Qué
está ocurriendo? Vikingos. Ajá, exacto, miren esos cascos. Digo escudos. Y son de oro. Is that... That ship, if the townspeople's shouts are anything to go by, it is not a welcome sight. I will take care of Eric. Please, you must hurry to the harbor. Oh, man. Son todos de oro. Empty your pockets, sniveling Sniffelheimers. It's time to pay tribute to the great and glorious Gildiga. All your gold belongs to us. Ok, Gildiga, nuevo enemigo. Come on, you glittering curs, let's get to work. Grab the golden statues and load them into the longboat. Oh, vamos. Debemos detenernos. Fuck, quería escuchar lo que decía Eric. Eric. Eran. No, es imposible. Mi cabeza. Señor sacerdote, yo me ocuparé de Eric. Por favor, Víctor Lobos, ve rápidamente al aeropuerto. Hay un campamento al campo, los encontrarás allá. No sé qué te esperará junto a las puertas de la ciudad. Te aconsejo que reces antes de aventurarte. Gracias, señor. Gracias por las buenas energías. Pero podemos encargarnos de esto. Muy bien. Estaban por aquí. Entraron por acá. Ok, ¿cómo hago? Voy... Ok. Cinemática nos va a ayudar. Metal-headed morons. Get the statue back to the ship. You don't want to keep Gildiga waiting. Le quitaron la estatua de la vieja al soldado. The monsters are making away with the people who were turned to gold. Could the fever be their doing? What are you looking at? Mess with us, and you'll have to answer to the great and glorious Gildiga, shining star of the spectral sentinels. Cease your boastful blustering, fiend! You dare disturb the peace of this fair nation? Then it is you who shall answer to us! No joda. Disculpen el francés. You think you can stop us? Feeble flesh bags. You're not even worth stealing. The boss only likes two kinds of humans. Gold ones and dead ones. Let's bury 'em, boys. ¡Por Gildiga! ¡Por Gildiga! No, mentira. ¡Ah! Se acerca un grupo de Gildanautas. Muy bien, vamos a tomarlo en serio. Habilidades defensivas. Llegó la hora de pelear, muchachos. Bien. Una habilidad que se me había olvidado era lluvia de justicia. Equipémosla. Recuperación pasiva. Y silbando, con sus nuevas habilidades, tiene centellada y para latigazo. Una paliza con el látigo contra un grupo de enemigos que en ocasiones paraliza. Vamos a ver. Oh, los Gildanautas son únicos. Qué raro. Y centellada azota a un grupo de enemigos de nuevo. Oh, man. Supongo que un ataque normal por ahora. Sape culebra. Vamos a subirnos la defensa. Y hora de atacar. Cuadrataco.
Abuelo Rob. Necesito una debilitación en el calzadoradas. Excelente, funcionó. Henrik esquiva. No bajaron la defensa. Oh, man. Bien, conjuros. Vamos a poner un... ¿Dónde está la habilidad de esta? Oh, man. Supongo que podemos darle en este caso una doble potencia a nosotros para así atacar más fuerte. No. Están haciendo cosquillas. Henrik, usa tu habilidad de golpe par de yelmos con el que tiene un yelmo. Men, super resistentes. Cuadratajo. Silbando. Men, vamos a probar uno de esos para latigazos. No me importa que sean solo dos grupos. Buenísimo. Y ahora no puede moverse. Ok, eso fue muy útil. A paralizar a alguien ayuda demasiado en todos los juegos. Veamos un rayo láser. Bloqueado, excelente. Y necesito que haya una hacha paralizadora. Vamos pues. Para que sea serio y se organice. Bien, Abuelo Rob. Un rayo. Y nosotros, un popular tajada mortal. Este está listo. 424. Claro, porque tenemos doble potencia y él tiene -2 de defensa. Ese número elevado tiene ese sentido. Esta matemática de este juego está tan buena. Henrik, sácanos de aquí. Excelente. Our triumph was never in doubt. Nunca estuve en duda, Luminario. Gracias, Henrik. Todos ganamos 2.900 de experiencia y dinero. Se están llevando la Their vieja. companions are fleeing. After them. Over there. Se llevaron a Eric también. Eric! They've got Eric! Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh! How? Why? Dios mío, yo estoy como silbando. ¿Por qué no otra vez? Never mind why. They must be stopped. Quickly. We were too slow. Oh, Eric. We are getting that boy back, and we are doing it right now. Where's that priest? He'll know where they've taken him. Ajá, no lo estaba cuidando. No lo estaba cuidando el sacerdote. ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Ay, Dios santo. Pregunta al sacerdote de Fionhorn por los sacadores dorados. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita el sacerdote debe estar así con súper dinero. Excelente. Lo logré. Logré por fin mi venganza monetaria y moral contra Eric. Ahí está. Sacerdote. Tiene que responder. I am sorry. The creatures found us, and I was powerless to stop them taking Eric away. Entonces, ¿para qué te dejamos a Eric? Please, do not be so hard on yourself, Father. It is a miracle that even you escaped with your life. When we heard that you were outside the gates when the monsters attacked, we feared the worst. Curse those sparkling scoundrels! They have run away with every man, woman, and child struck down by the fever. They just
picked them up and carried them off like so much plunder. Do they mean to sell our friends, our families? Puede ser. But then why would they take Eric? He had no valuables in his possession, and he was not afflicted by the fever. Es cierto, Eric no estaba hecho de oro, por lo menos no físico. Y en su mente él cree que está hecho de oro. Pero se lo raptaron. And yet, they headed straight for him. It is almost as if they knew exactly who he was. Wait a moment. The way they spoke, the ship they sailed in, could they be vikingos? Huh? You know, I had the very same thought. Yes. I thought maybe those things had usurped the villains, but it seems they are them. But how? Those gold-hungry horrors? They may look different, but we know them. We know them very well indeed. Díganlo. Digan la palabra. The way they moved, acted, talked. The fact that they knew who Eric was. There is no mistaking it. They were Vikings. Vikingos. They used to have a hideout near here, in a little cave just around the headland. I think that is where they have taken your friend. Pero este sacerdote sí está informado. Bueno, menos mal, porque ni idea de dónde estaría Eric ahora que se lo llevaron en el mar y nosotros estamos lejos del corcel. Wow, ok, Eric es un vikingo y tiene una fiebre de oro interna. Esto se está poniendo demasiado bueno, en verdad, que la historia está solo explotando. Muchachos, muchísimas gracias por acompañarme. Sigamos juntos en la aventura y descubramos qué es Eric, dónde está y si podemos subirle sus 125 puntos de habilidades. Cuídense, muchachos, suban sus 125 puntos también en la vida leal. En este caso descansando, entrenando, estudiando, lo que sea que les guste hacer y que hagan que avancen. Cuídense. Hasta luego.